Bueno, yo quería darles buenas tardes a todos, a todos y a todas las espectadoras y espectadores que están participando en esta emisión en directo que estamos haciendo de una nueva actividad de la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Se trata de una actividad nueva, es el encuentro con editores, el encuentro con personas del mundo profesional del cómic que van a aportar una visión profesionalizante diferente a la que podrían darnos guionistas o quizá también dibujantes, artistas en general que se dediquen al mundo del cómic. Esto es un avance del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, que este año va a llegar en formato virtual. Prácticamente todas sus actividades se van a realizar de esta manera y que van a ser bueno, de alguna forma van a presentarse en formato virtual. Vamos a intentar que la charla sea que el protagonista de la charla sea José Luis Córdoba, pero hay que recordar que esta charla se ha conseguido gracias a la colaboración de la librería El Árbol Blanco de la Universidad de La Laguna, y eso sí, recordarles que llega por la colaboración que está haciendo el Salón del Cómic de Santa Cruz y también la Fundación Cinemas Comic, que es la organizadora de este salón, junto al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Sin más, José Luis, pues darte las buenas tardes y un poco cómo ibas avanzando en el comienzo. Este año, o este mes, mejor dicho, es el último ya en el que vas a ser editor de Panini Comics después de 16 años. Sí. Pues sí, ya llegó a su fin. Es una cosa que yo tenía prevista hace 2 años, que ya me quería, pero por unas cosas u otras lo he ido alargando. En teoría, quería en el Salón del Cómic de Barcelona despedirme un poquito del sector y dejarlo antes. El confinamiento me ha obligado a muchas cosas que tenía pendientes a seguir con ello hasta ahora, ¿no? Pero ahora ya sí que no quiero hacerlo más. Yo creo que todos tenemos asignaturas pendientes en la vida que queremos hacer y yo creo que para mí ha llegado la hora. Lo cual ya te digo que seguiré editando porque me gusta editar, seguiré haciendo cosas, seguiré escribiendo porque mucha gente me ha pedido textos y bueno, voy a seguir en activo pero de otra manera totalmente diferente. Bueno, José Luis, antes de continuar, decirte que está por aquí Águeda Ruiz, que bueno, ella es la librera del Árbol Blanco y que es la que comentábamos en un comienzo. Quería estar con nosotros, pero no puede ser porque ha tenido que quedarse hoy con su hija, que es recién nacida, con Arwen, y si no hubiera estado gustosa de participar en la charla, pero que nos mandó un saludo a través del chat. Y tiempo tendremos de vernos, porque el Festival de Tenerife va a tener una larga vida, ya lo sabes, y estamos hablando de ello y seguro que allí nos encontraremos. Más, José Luis, que hay que decirlo ya que el año que viene queremos celebrarlo de forma presencial otra vez, que tú eres uno de los invitados para este salón. Ya lo podemos ir avanzando. Todavía no hemos celebrado el 17, pero eres uno de los invitados para el 18. Allí estaremos seguro y seguro que, bueno, que será fantástico. Ya te digo que solo he ido un año y me pareció un festival lleno de vida, de vitalidad, con un público entusiasta y creo que todo esto vale la pena. Aparte que el cómic se ha de repartir por toda España, ¿no? No puede ser que esté ubicado en un solo sitio. Y creo que el hecho de que tengáis la cátedra de cómic ahora en Tenerife es muy importante. Con 2 cátedras, la de Valencia, la de Tenerife, esto empieza a coger vida y creo que por el futuro va a pasar por ahí. O sea, el reconocimiento del cómic como una herramienta académica, porque creo que es muy importante que el cómic también entre las escuelas y se desarrolle en esa línea, ¿no? Luis, un poco antes de empezar a hablar de tu carrera, porque es verdad que muchas de las personas que nos están viendo te conocerán por tu trayectoria de esos 16 años de los que hablábamos en Panini Comics. Antes de empezar a hablar de tu pasado como periodista y también como editor en otros medios, se está viviendo un momento dorado, ¿verdad? Con el mundo del cómic, se está viviendo un momento de donde la divulgación está tomando especial importancia. O sea, yo creo que lo bueno que tiene el mundo del cómic, bueno, el cómic, no hablemos del mundo del cómic, porque todo lo que rodea el mundo del cómic, lo que son las editoriales, los autores, dibujantes y demás, siempre han estado ahí, se han estado ganando la vida de otra manera, ¿no? Pero el cómic en general es que ha salido del armario. La frase no es mía, no recuerdo quién me la dijo por primera vez, pero dije, es verdad, el cómic ha salido del armario. Hubo una época en que la gente leía cómics, pero sentí un poquito de vergüenza. Ahora no. Ahora
bueno, gente que ha leído cómics toda su vida. Mira, yo siempre cuento una anécdota, y es que estaba en una boda, y en mi mesa, esto que me sentaron a una serie de personas que no conocían, y bueno, todos estábamos hablando de nuestras cosas, y entonces no sé cómo salió que se empezó a hablar de libros, y en un determinado momento el señor que estaba a mi lado, sin saber que yo trabajaba en esto de los cómics y demás, este señor era el presidente de una multinacional, o sea, concretamente de Danone. Y en un determinado momento dice, pues yo no leo libros, yo leo TVOs. A mí me encanta leer TVOs. Oye, a partir de ese momento en la mesa resultó que todo el mundo leía TVOs. Pero nadie lo decía, porque es que igual me toman por tontito si digo que leo TVOs. No, no. Cuando el señor presidente de Danone dijo que él leía TVOs, todos cambiaron de opinión. Entonces ya hubo muchos que yo leía esto, yo leía lo otro, a lo mejor ahora no leo, pero leí mucho. Bueno, esto ahora mismo, el leer TVOs, nadie se esconde en el armario. Y yo creo que eso es lo mejor que puede pasar. O sea, cuando la gente está orgullosa de lo que hace, tiene proyección. El problema es que pasamos una etapa que en España, en un determinado momento, se decidió que lo español era malo, eran españoladas, y entonces, ahora que todo el mundo habla bien de Bruguera y qué grande era Bruguera y demás, que no olvide la gente que Bruguera lo matamos nosotros. Bruguera lo matamos porque, uy, esto es una españolada, esto es cutre. Se empezó con un cómic underground, no sé qué, pero al final el cómic este, que es el que había mantenido la industria, desapareció. Mientras que en otros países, claro, aquí a todos se nos llena la boca hablando del cómic franco-belga. Pues claro, Tintín existió siempre, a nadie se le ocurrió decir que era una belgada o una francesada, ¿no? Y en Italia, pues todo lo de Bonelli, pues a nadie se le ocurrió criticarlo. ¿Qué ocurre? Porque claro, tienen una trayectoria y ahí se ven los cómics, se leen, pues, no sé, por cientos de miles, mientras en España llegar a 100.000 ejemplares de venta de un TVO es un milagro. Hablemos claro, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que esto es lo que se está viviendo. Y creo que, y repito lo de las cátedras, el que haya 2 cátedras, el que hay, creo que son unos 60 salones del cómic en España, o encuentros con lectores, editoriales y demás, es muy importante, porque esto quiere decir que tiene una vitalidad que no tiene ningún otro medio. Y de hecho, el sector, en cuanto a venta, caen más los libros que los cómics. Y ahora con la pandemia eso también se ha notado. Hay una mayor caída de libros, de venta de libros, que de cómics. Yo creo que de eso tenemos que estar orgullosos todos los que estamos en la industria y estamos colaborando en ello. Uh-huh. Bueno, comentábamos que dentro de esa colaboración de la industria, José Luis, tú llevas 16 años trabajando para Panini, pero antes que esto, tú has sido periodista. Empezaste también con ese amor por los audiovisuales, y no sé si te queda un poco de morriña de aquella época. Empezamos, si quieres, hablando de ese sindicato de actividades subversivas al que perteneciste. Adversas, exacto, no subversivas, adversas. Exacto. A ver, éramos unos cachondos que cogimos un piso, los pintores para pintar, yo para revelar fotografías y demás, y nos dio por hacer cine. Los cachondos, en realidad, era un picadero, hablemos claro, aquello que teníamos, y nos dio por hacer películas. Y lo bueno es, más que de esto, mira, yo te diría casi de mi época donde estudié cine, en EMAP, que me acuerdo que analizábamos películas, como por ejemplo El acorazado Potemkin, ¿no? Que se hablaba de que era la mejor película que se había hecho y demás. Y entonces, en el análisis se analizaba que la película tenía un ritmo, creo que eran 7 fases, no sé si eran 7 o 5, que iba creciendo, caía, crecía, caía. Claro, con esto que se conseguía, que el producto tuviera un ritmo. Y ese ritmo es lo que hacía que estuvieras enganchado a la película permanentemente. Si hubiera sido un crescendo continuo hasta el final, a mitad de la película te habrías olvidado, te habrías borrado porque había perdido la tensión. Esto del ritmo es una cosa que yo en las revistas he tenido que desarrollar mucho, en las revistas, y esto mismo también es muy importante en el cómic. El cómic tiene que tener una serie de fases que te lleven del principio al final, teniendo enganchado al lector, ¿no? Entonces, esto son cosas que se ganan, ya te digo, yo esto lo gané aquí en mi etapa de cinéfilo, y ahí participábamos en el salón que se hacía la semana en Super 8 de Barcelona, que es lo más importante, y compartía, pues eso, tertulias con Almodóvar, Iván Zulueta, con gente que estaba con nosotros allí, que participaban, y lo hacíamos bastante bien porque siempre estábamos en la final con ellos, y después no había premio, simplemente el premio era estar los mejores el último día, y ahí estábamos nosotros, ¿no? Fue una experiencia muy buena, pero la vida te lleva por caminos muy, muy raros. Entonces, mi
mi relación con los medios de comunicación ha sido muchas veces de me canso, lo dejo, y después no me digas por qué extraño motivo, siempre terminaba otra vez y terminaba en medios impresos, hasta terminar el cómic, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que, bueno, la carta esta de despedida que puse en, bueno, que se empeñaron en que escribiera, a mí me da bastante apuro esto de tener notoriedad y demás, pero me pidieron una carta de despedida en las grapas de Panini y se ve que ha tenido mucho éxito, porque mucha gente me ha llamado, gente que yo ya ni me acordaba de ellos, ¿no? Se han llamado para felicitarme y agradecerme estos años y demás, ¿no? Y yo en la carta esta decía es que yo era un niño que no leía TVOs. Entonces, claro, alguien que que le interesa tanto la imagen y demás, y los TVOs no me digan por qué no entraban en mi infancia. Y sabéis esto que decía el escritor vuestro paisano Galdós, ¿no? Que Galdós decía que su patria era su infancia. Y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que gracias a estos 16 últimos años he recuperado esa parte de mi infancia que no viví. Yo no fui un lector de cómics. Por esto, bueno, hay una relación para mí muy entrañable con el mundo del cómic. Y ya te digo que no me voy a bajar, ¿no? Después de haber estado tanto tiempo sin leer cómics y demás, esto ya sigue, ¿no? Bueno, pero de todas formas, un poco centrándonos en tu etapa como periodista, porque dices que bueno, lo has pasado un poco de puntillas, ¿no? Pero es que tu relación con el periodismo, y te lo digo también porque yo soy periodista, siempre ha sido de amor-odio, ¿verdad? Has estado como por varias cabeceras, varios proyectos, pero como que nunca acabó de cuajar ese amor por el periodismo. O sea, el problema es que yo me tomo las cosas muy en serio y a veces el periodismo no es tan serio. Esto por un lado, ¿no? Entonces me pasa un poquito como el personaje este de Butterfield, el escribiente, ¿no? Que preferiría no hacerlo. Entonces yo muchas veces he dicho, preferiría no hacerlo, pero la vida me ha llevado a hacer cosas que no tenía interés. Yo, por ejemplo, a mí me gusta el deporte, pero me gusta practicarlo. Escribir de deportes nunca me ha llamado la atención. Y sin embargo me he ganado la vida mucho tiempo escribiendo de deporte, sobre todo de baloncesto, ¿no? Entonces dices, bueno, he pasado estas etapas. Entonces he pasado periodos de mucha inestabilidad de los periódicos, ¿no? Los periódicos era una época parecida a la de ahora. Ahora está el mundo del periodismo ahora mismo está en una fase crítica muy complicada, muy complicada. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un cambio de tecnología. El cambio de tecnología marca totalmente. Tú piensas que, claro, dices, yo me jubilo, vale, sí, me jubilo antes de tiempo, pero me jubilo por viejo, no soy un niño. Entonces, el periodismo que yo viví, para que os hagáis una idea, empezamos con la linotipia. O sea, el offset era una cosa rara. Y yo viví en aquella etapa, bueno, de hecho estoy escribiendo una novela que toca todo este tema, ¿no? Yo viví como personajes que habían sido mitos del periodismo se desmoronaron simplemente porque ante las nuevas tecnologías, y la nueva tecnología era simplemente, seguíamos escribiendo con máquinas de escribir normales, porque no había ordenadores en las redacciones, y en las imprentas estaba la linotipia. Pero pasar de la linotipia al offset facilitó, por ejemplo, que los periódicos empezaran a salir muchas fotografías, que las fotografías fueran más grandes, los titulares más grandes y los textos más pequeños. Hasta ese momento los periodistas escribían su crónica y si la crónica tenía 8 folios, el regidor arriba en talleres metía lo que cabía en la página, cortaba y fuera. Claro, con el offset ya no podía, ¿no? Y entonces muchos periodistas de estos que fueron leyendas se quedaron totalmente fuera de juego. No supieron adaptarse a esto que era tan simple. Ahora imagínate, bueno, oye, entre nosotros lo podemos decir a los espectadores que estén viendo esto. Lo nervioso que me he puesto antes de empezar porque era incapaz de dominar esto del Skype, ¿no? Claro, y esto, claro, lo coge mi nieto con 6 años y hace Skype con sus amigos y llama a la abuela por Skype. Y yo no sé, porque no es mi fase. Por eso te digo que la relación mía en aquellos tiempos de cambio pues fue mala. ¿Por qué? Porque muchos periódicos cerraron. En Cataluña, concretamente, no sé si había 18 periódicos y quedaron 4 de los 18. Y esto fue en un periodo de 8 años. Esa situación es difícil. Entonces, cuando uno busca estabilidad y no busca culpables, y tú sabes que cuando hay momentos de crisis la gente tiende a decir, bueno, es culpa de este o del otro. Yo no quiero jugar a esto, no es culpa de nadie. Si un periódico va mal, pues es porque los lectores no lo quieren o por lo que sea, o porque la empresa no tiene dinero y la tirada es pequeña y por lo tanto no se puede mantener, o porque falta la publicidad. Hay muchos motivos. Entonces, yo toda esta etapa que viví allí, me cansó bastante, me pareció una etapa que dije, bueno, y entonces dije, dejo el periodismo. ¿Qué ocurre? Que lo dejo,
me paso a otro periódico que dura 10 días, que es el récord mundial de efímero, ¿no? de un diario, no ha habido ninguno más breve, y después quiero dejarlo, pero me llaman, y claro, si estás en el paro y te ofrecen un trabajo bien remunerado como director de una revista, que es lo que me pasó, pues diré que sí. Y a partir de ese momento, cada vez que me cansaba por algo, venían a llamarme y tenías que decir que sí, ¿no? Y esa es mi vinculación, pero el periodismo, a mí me gusta escribir. En periódicos o en revistas me gusta hacer artículos. De hecho, claro, a la gente cuando le vas contando tu currículum y demás, y esto es una cosa que me ha pasado siempre, el haber dirigido Playboy durante 10 años es lo que a la gente le queda en la cabeza. Es lo que a la gente le queda en la cabeza, ¿no? Yo siempre una conferencia y decías, bueno, estabas hablando con gente en una tertulia, decían, ¿tú qué haces? No, yo dirijo revistas. Y entonces le decía, pues sí, mira, yo hago Speak Up. Ah, bien, bien. ¿Y qué más haces? Y le decía, bueno, pues hago cuerpo-mente, y tal, y hago integral, y hago tal. Y va bien. Y te iban diciendo, ¿y qué más? Como si hacer una revista no fuera suficiente, ¿no? Iba a lo mejor 15 o 20 revistas. Y al final, claro, decías, bueno, yo hago Playboy. A partir de ese momento ya no te preguntaban qué más. Ya te empezaban con las bromas de Playboy y demás, ¿no? Pero, sin embargo, más allá de esta picaresca un poco machista, si quieres, ¿no? De que la gente se quede con lo de Playboy, con comentarios un poco tontos, lo cierto es que en Playboy los artículos eran muy buenos. Y yo estaba en otros medios, pero donde disfrutaba realmente es cuando me pedían artículos desde fuera, me pedían entrevistas, porque tenía contactos con mucha gente, y estas cosas son las que realmente me llenaban de satisfacción. Donde yo disfruté era escribiendo, mucho más que dirigiendo, pues no sé, dirigir una revista, un periódico. Para mí tenía poca gracia, aunque lo que sí que he hecho siempre es ser muy profesional. Y esto es lo que intenté llevar al mundo del cómic. Y por eso creo que puedo decir que lo he hecho muy bien en el mundo del cómic, pero creo que lo he hecho muy bien a pesar de no tener el know-how que tenía cualquier lector de cómics que era mucho mayor que el mío. Yo simplemente he desarrollado toda la división de cómics de Panini a base de ser profesional y decir, bueno, a ver, los lectores qué es lo que quieren, intentar comprender a los lectores, y creo que yo he terminado conociendo mucho mejor a los lectores que el resto de mi competencia, porque lo que hice fue investigar cómo era el lector de cómics, ¿no? Y yo creo que todo eso es lo que está ahí en mi obra, ¿no? Y José Luis, ¿piensas que fue un punto, que fue una ventaja el hecho de que no fueras conocedor del mundo del cómic cuando entraste a trabajar en Panini? Pues tú sabes que, y lo sabes además por bromas personales que tenemos, que a la gente le suele molestar cuando cree que alguien no es lector de cómic y se pone a trabajar en estos ambientes cuando quizá lo que se necesita es un perfil más técnico. No, mira, yo te digo, yo cuando sonó mi nombre, que iba a ser el director y que quitábamos los derechos de Marvel a Planeta y demás, la gente empezó a decir auténticas barbaridades. Lo más normal que dijeran que iba a durar en el puesto 3 meses, máximo un año. Llevo 16 y me voy porque me da la gana. O sea, quiero decirte que bueno, mal no lo habré hecho, ¿no? Sino todo lo contrario. Pero yo creo que no es ni bueno ni malo el decir que lo dejas, el tener esa experiencia o no. A ver, hay varios tipos de lectores, pero sobre todo hay dos tipos. El lector profesional, hay el editor profesional y el editor friki de lo que sea. Por no centrarlo en el cómic, pues dices, tienes por ejemplo, de revistas que yo he hecho, la revista Mateo, de música clásica que hacía. Pues bueno, era tremendo, porque claro, el nicho de cómic es pequeño, pero el nicho de gente que va a conciertos de música clásica también es pequeño. Y cuando intentabas hacer, cualquier cosa que sacaras, siempre las críticas eran feroces, porque el director que tú dices, bueno, este es el director de Von Karajan, es el que más vende, no sé qué. Entonces te sale un tío diciendo, Von Karajan es un nazi, todo lo que hace es estridente, no sé qué. Claro, a mí me parece muy bueno, es que yo no lo sé, pero claro, la mayoría de la gente piensa que Von Karajan es el gran director de orquesta, por lo tanto, ¿por qué tenemos que...? Esto pasa mucho. Pero ¿qué ocurre? Que cuando es un editor que le encanta la música y que consigue conectar con un núcleo de público muy amplio, pues funciona. Pero claro, este editor puede hacer esa revista, puede hacer una revista de música, no puede hacer otra cosa. El editor profesional puede hacer, claro, yo lo que tiene más gracia un poquito de hecho es que yo al mismo tiempo dirigía Playboy y Barrio Sésamo. Claro, dirigir Playboy y Barrio Sésamo parece la mayor de las contradicciones, pero es que también hacía
Mundo Científico y Barbie, y la hacía al mismo tiempo. O sea, con lo cual dices, bueno, simplemente era ponerte y quitarte cassettes, ¿no? O sea, cuando hacías Mundo Científico y hablabas con científicos, intentabas comportarte como un científico y les preguntabas, porque claro, todo esto, uno debe ser dialogante, uno que tiene que hacer es decir, yo no sé lo que funciona o lo que no funciona, tú eres científico y tenemos que hacer algo para el mundo científico, a ver, ¿cómo veis este artículo? Y discutías con ellos y terminabas haciendo lo que veías que la mayoría querían. Pero claro, esto lo consigues. ¿Qué ocurre? Cuando tú eres un científico, tienes muy claro lo que quieres y ya no dialogas a hacer con los otros. Entonces, ahí es donde te equivocas. Y con el mundo del cómic, pues pasaba un poco lo mismo. Piensa un poco cuando aterricé, consciente que no conocía, pero más que no conocía. Yo de edición sabía que nadie me podía enseñar. Bueno, sí, alguien te podrá enseñar algo, pero yo sabía que mi nivel como editor, después de toda la experiencia que tenía, era tan grande que no me importaba lo más mínimo. Sabía que eso lo iba a controlar como el que mejor. Pero, sin embargo, tenía un problema. Yo no conocía a los lectores porque no era lector de cómics. Y entonces yo conocía, pues sí, a la gente que había conocido a través de Playboy, que eran dibujantes, Horacio Altuna, Jordi Bernet, Julio Das Pastoras, Carlos Nine, Juan Jiménez, bueno, no sé, con todos estos que te ibas a jugar al futbolín, que teníamos ya una relación de amistad, pero claro, estos eran artistas, estos no eran los lectores. Yo a los lectores no los conocía. Y lo primero que hice fue realizar una macroencuesta para saber qué querían los lectores, cómo eran. Claro, mi sorpresa fue tremenda, porque en la encuesta esta me salió que había una cantidad de estudios universitarios entre los lectores de cómics muy superior a la normal, ¿no? O sea, a lo mejor de los lectores que contestaron la encuesta, pues un 80%, ahora te cito de memoria, o sea, pero un 80% o un 75% tenía estudios universitarios. Y entonces mirabas y leían cómics, sí, pero aparte de cómics compraban libros, iban al cine, compraban DVDs, consumían música. Claro, dices, ostras, esto no es lo normal. Estaban intelectualmente pero que muy por encima de lo que era la sociedad normal, ¿no? Y esto creo que alguna vez ya te lo comenté, ¿no? Que yo con todos estos datos me quedé un poquito en shock de no saber de qué iba. Y lo que hice fue consultar a una pedagoga y decir, oye, esto no lo entiendo, explícamelo. Y la pedagoga me dijo, pues es muy simple. Dice, el principal problema que tiene el sistema educativo español es el fracaso escolar y la principal causa del fracaso escolar es la falta de comprensión lectora. Dijo, son lectores de cómics, lo hacen por pasión, apoyado con una imagen, con lo cual la comprensión lectora, todos los lectores de cómics la tienen. O sea, si un lector de cómics fracasa escolarmente, puede ser por otro motivo. Pero claro, son muchos menos los motivos que puede ser en los niños normales. Dije, hombre, pues esto, yo por eso desde aquel momento estoy intentando siempre crear cantera en el cómic y que el cómic entre en las escuelas, porque creo que esa es la base, puesto que es una herramienta pedagógica fantástica, aparte que sea gratificante el leer, el disfrutar con la lectura y que tiene un doble valor, porque narrar también con las imágenes es muy importante, ¿no? José Luis, te toca hacer una pregunta antes de continuar, y porque es que sí, nunca te la he hecho, pero me llama la atención muchísimo. ¿Cuántas cabeceras, cuántas revistas has estado editando? ¿Has sido editor al mismo tiempo? ¿Cuánto has sido? Porque son un montón. Yo te diría, en los 16 años de Panini, 16 años de Panini, he sacado 140 cabeceras nuevas. Madre mía. 140 cabeceras nuevas que habrán sido unas 2.000 salidas. Claro, esto es prueba, ¿no? Tú vas probando, si una revista funciona, la mantienes 6 años, si no funciona, al quinto número la quitas, ¿no? Porque claro, las revistas han de ser rentables. Esto no somos una ONG, el editor en el fondo es un empresario y lo que tiene que hacer es que eso funcione. Porque te digo, he sacado 140 cabeceras en Panini en 16 años y unos 8.000 cómics. Bueno, uno más, uno menos, pero ahí está, 8.000 cómics bueno, ya son bastantes más de los que... y 2.000 salidas de revistas, ¿no? Es lo que hemos hecho. No, por eso te digo, se pueden hacer muchas cosas. Oye, una cosa, yo tiendo a explayarme demasiado, a enrollarme demasiado. Córtame cuando tú creas y amenizamos mucho más, ¿no? No, tú tienes aquí para hablar hasta las 7, José Luis, 8 de... Sí, pero es que yo puedo estar hablando hasta las 10 contando batallitas, pero se trata un poco de que tampoco durmamos, ¿no? a los oyentes, ¿no? Y que sea así. Pues José Luis, si te parece bien, entonces vamos a ir leyendo algunas de las preguntas que nos envían. Una de ellas es de Juan Antonio Rivas, ¿lo conoces? Sí. Bueno, nos dice Águeda, por cierto, que le acaba de comentar que 8.000 cómics le parecen una locura. Águeda pero bueno, 50 y pico por
12 meses por 16 años, pues saldrá más o menos eso, ¿no? No sé, estoy tirando un poco de memoria. Bueno, nos dice Juan Antonio Rivas que cuál es el empeño, si hay un empeño personal, cuál fue el empeño para editar Subnormal, la película, no, perdón, el cómic que habla de la vida de Zubizarreta, que también ha sido un jugador, lo hemos comentado muchas veces, José Luis, que ha sido jugador de, exactamente. Sí, sí. Bueno, Juan Antonio, saludos, lo primero. Espero que estés bien. Te voy siguiendo en Facebook, con tus críticas cinematográficas y demás. ¿Qué iba a decir? A ver, lo de Subnormal. Yo creo que en estos 16 años el cómic a mí me ha dado muchas cosas. Y yo también quiero dar algo a la sociedad y al cómic. Entonces, quería un cómic que perdurara en el tiempo y que sirviera para algo más que una lectura amable. Entonces, en este sentido, tenía muy claro, ya desde hacía tiempo, que tenemos que hacer algo contra el acoso escolar, porque es una de las lacras que hay actualmente y que, bueno, que me preocupaba mucho y demás. Entonces, empecé a trabajar y quería, precisamente, que para el final de mi carrera profesional en Panini, dejar como prenda, bueno, el otro día me hacía la coña, bueno, lo dijeron en serio, pues bueno, tu obra póstuma. Dije, hombre, no me jodas, no me pienso morir todavía, me jubilo, pero obra póstuma no, ya veremos qué más hay, ¿no? Pero sí, es mi última obra en Panini, así, que fuera algo sonado y que tuviera mucha repercusión. Lo hemos conseguido y creo que va a ser muy útil porque mucha gente se va a dar cuenta del problema que existe y de que cualquiera puede ser víctima en el colegio o incluso ya de mayores y demás. Me parece que en el país, en una entrevista que me hicieron y tal, me preguntaban, les dije el otro día, que la idea de hacer algo contra el acoso escolar me vino en Gijón, hará 2 o 3 años, que estaba con Jordi Vernet. Y bueno, después de que Jordi se diera un baño de multitudes porque estaban los autores americanos firmando y al descubrir que estaba Jordi Vernet ahí, se levantaron todos para hacerse fotografías con él y demás. Cosa que aquí también tendríamos que apreciar, ¿no? Que estos autores españoles fuera de España son muy importantes y aquí a veces valoramos al americano mediocre más que a la superestrella mundial como es Jordi Vernet, ¿no? Y Jordi Vernet, entonces, estábamos allí y vino Óscar Muñiz, un librero de Santander, acompañado de Iñaki Zubizarreta, y nos explicó un poco la historia, que había sufrido acoso y tal. Y cuando se marcharon, Jordi me dice, no me jodas que a este tío le han hecho acoso. Claro, tú ves a Zubizarreta con sus 2'7", 2'8", encima con las espaldas, con los brazos que tiene. Y digo, a este tío, ¿quién le va a mover? Claro, te pega un sopapo y te deja sentado, ¿no? Pues a este chico se las hicieron pasar canutas, le hicieron mucho la puñeta. Entonces, claro, yo lo había pedido previamente, después de hablar de esta escena, ¿no? que he contado un poquito con Jordi Vernet. Me encontré en el Salón del Cómic de Barcelona a Fernando Llor, que es autor nuestro, que ha hecho cosas muy buenas y además que ha hecho cosas bastante profundas como El espíritu del escorpión, ¿no? Y dije, hombre, un tío que toca un tema tan complicado, con tanta sutileza, ¿no? Pero tan impactante, es el que quiero que me haga el guión de Subnormal. ¿Qué ocurrió? Que me presentó un guión y no me gustó. No me gustó porque había una serie de cosas. A ver, no me lo creía. Y un tema como el del acoso escolar te lo has de creer, porque si no te lo crees no vas a ningún sitio. ¿Qué hice entonces? Pues simplemente llamé a Zubizarreta, dije, oye, quiero hacer un cómic sobre tu vida, ¿estarías dispuesto? Y él, sabéis que Iñaki Zubizarreta es un lector de cómics y es un fricazo tremendo, porque no solo de cómics, sino de figuritas y demás, ¿no? Y me dijo, oye, estaré encantado de que se haga. Ahora, puso una serie de condiciones como que él quería supervisar el guión y dije, te voy a dar total libertad. Te voy a dar total libertad. Yo, en principio, tenía una idea que no es la que se desarrolló, que era decir, sobre todo por un tema de tiempo, para que no se alargara mucho, una vez hecho el guión, repartir diferentes capítulos y que diferentes dibujantes hicieran un capítulo cada uno. Pero Iñaki dijo, hombre, para ser más creíble, mejor que todo uno. Y bueno, pues esto nos va a tardar mucho en el tiempo, que es lo que ha pasado. Se ha prolongado, este cómic tiene que haber salido hace un año, sale ahora. Y después otra cosa fue el título. El título, cuando me lo presentaron, dije, ostras, Subnormal, esto va a levantar ampollas, la gente lo va a ver muy mal, van a decir que estamos criticando. Bueno, sabes que la sociedad a veces es un poco tonta. Y Iñaki me dijo, José Luis, ha de ser
subnormal sí o sí, porque subnormal es como me llamaban, y esto es lo que todavía me atormenta y me golpea ahí en la cabeza de vez en cuando. Dije, pues nada, pongamos subnormal. Entonces sí, es una obra como muy especial para mí. He editado muchos cómics a lo largo de estos 16 años, muy buenos. Antes en RBA sacado algunos muy interesantes. Bueno, pero este para mí es el definitivo. Es un cómic que ya digo que supongo que durante 10 años se va a estar vendiendo, y se va a estar vendiendo por todo el mundo, y va a ayudar a que en las escuelas los niños lean cómics, por un lado, y el acoso salga de la escuela gracias también a este cómic. Porque van a ver que el decir a uno, empezar a darle un empujón al más débil o tal, que no es solución, o al que es diferente, que le tienes que respetar también, ¿no? Yo creo que, bueno, que si el cómic me ha dado mucho, el mundo del cómic, yo también tengo que darle algo. Y bueno, de alguna manera es este cómic. Y José Luis, no sé si estás de acuerdo conmigo, y Juan Antonio también, no sé si lo ha tenido la oportunidad de leerlo, pero el cómic es terrorífico. Cuando lees la primera parte, yo te conté que yo tuve que dejar de leerlo, porque el cómic se divide en dos arcos temporales. La primera es que genera ansiedad la situación que está viviendo Iñaki, la situación que describe. Sí, a ver, mucha gente me ha llamado para decirme que a mitad del TVO del cómic había tenido que dejarlo porque estaba llorando. Y que le costó reengancharse otra vez. Y dije, sí, pero eso es lo que queríamos. Que la gente piense, porque a veces hablas del acoso escolar y la gente cree que es esto, es decir, dos niños se llaman todos de uno al otro y después se abrazan y se llaman, son amigos, es cosa de niños. Lo de Iñaki, hay un par de licencias en el cómic, sugerencia de Iñaki también, y creo que muy acertada, que es la de decir, incorporar teléfonos móviles. Evidentemente, a Iñaki no le acosaron con el teléfono móvil porque en aquella época no había teléfonos móviles en la escuela. Los niños no tenían teléfono móvil. Pero más allá de eso, todo lo demás que cuenta es verdad. Y después hay cosas que dices, claro, es muy grave que le den una paliza y lo dejen medio muerto. Es verdad, pero fíjate que las 3 televisiones, no, las 4 televisiones que han tocado el tema, ¿no? Euskal Televista, Televisión Española, TV3 y Antena 3 el domingo, ¿no? en el informativo de Matías Prats, que lo han tocado, todos han caído en la misma imagen, que es la de el váter, la taza del váter, cuando le meten la cabeza y demás. Hombre, es mucho más grave que te peguen una paliza y te lleven a la UCI y estés medio muerto y estés en coma durante 2 o 3 días. Pero es que psíquicamente de la paliza sales, de esa imagen cuesta. Y yo creo que ese es el momento de inflexión donde la gente ha parado de leer. Porque, ¿cómo pueden hacer esto? Esto no puede ser verdad. No puede haber tan mala fe, ¿no? en jovencitos, chavales, adolescentes, eran los que le pegaban, eran mayores que él, evidentemente. Él con su cuerpo, con 11 años, tenía una altura y tal, pero claro, un chaval de 15 o 16, quieras que no, le podía pegar perfectamente, porque él era un inocentón, que es lo que él se queja siempre, ¿no? Y claro, es que veían a una persona grande que se comportaba como un niño, y decía, pero es que yo era un niño. Este es el problema que a veces la gente no sabe ver, ¿no? En el caso de Iñaki, en otros casos, el acoso viene por otro motivo. Pero bueno, todo esto está en el cómic, ya digo, sí, es tremendamente duro, y es tremendamente duro la segunda parte del ciclo que tú dices, cuando ya es Iñaki adulto y lo que intenta hacer y cómo se puede cargar su vida para siempre, ¿no? Con lo cual dices, cuidado, son muy graves. Las secuelas que deja un chaval que ha sido acosado son tremendas, y yo de verdad, yo en mi infancia no recuerdo ver niños acosados, con lo cual me preocupa mucho más, porque me parece mucho más una cosa de ahora que de antes, y con lo cual pues, mal vamos, ¿no? Eso es una sociedad totalmente decadente cuando empiezan a pasar estas cosas y se falta el respeto. Sin duda, José Luis, yo estoy de acuerdo contigo que es una lectura obligatoria, que debería ser obligatoria en colegios y por parte de toda la sociedad, porque a veces es un problema invisible que uno no percibe y que está ahí. Si quieres pasamos a otra pregunta, a la segunda pregunta que hace Juan Antonio, que está en las antípodas desde lo que te preguntó al principio, y te habla de tu experiencia, como no puede ser de otra forma, de editor de Playboy, pero lo enfoca de la siguiente forma. Es una revista, hombre, a la que tú conseguiste revitalizar y que hoy en día sería visto como algo absolutamente políticamente incorrecto. De hecho, creo recordar que Santiago Segura en algún momento, cuando falleció el antiguo Hefner, sí. exactamente,
puso un tuit dedicado a él y le cayeron golpes por todas partes. No sé qué, si tú crees creo que por ahí va la pregunta de Juan Antonio. ¿Se podría repetir una publicación como esa a día de hoy? Mira, a ver, yo igual que no era lector de cómics, no era lector de Playboy. Aunque estando en la universidad, estudiando, el primer director de Playboy, Iván Tubau, era profesor nuestro. Y como le tocábamos mucho las narices y nos metíamos con él en clase, a un grupito que creamos, que nos llamamos La Reserva, porque éramos la reserva espiritual, porque hacíamos de todo menos estudiar. Lo que pasa es que después él decía, estos son unos cafres, pero escriben muy bien, por lo tanto tengo que respetarles y ponerles muy buena nota. Y entonces con Iván Tubau, que decíamos esto, pues nos pidió un artículo para Playboy. Y le escribimos un artículo y eso salió en el número 6. Un número donde la portada era Victoria Abril, me acuerdo, y para que te hagas una idea del nivel que tenía Playboy, el texto, ¿sabes? Que en el fondo para acompañar los reportajes de las chicas desnudas y no sé qué, esto era Victoria Abril en una escuela con niños y tal, ahí con otras chicas que se desnudaban, imagínate unas escolares que pretendían ser adolescentes aunque no lo eran y demás, y el texto que podían ser 20 líneas, no había más de texto. Bueno, las 20 líneas estaban escritas por Juan Marsé. O sea, con lo cual dices, claro, cogías un novelista de primerísima línea para que te escribiera 20 líneas, ¿no? Era una cosa. Y Playboy, ya no te digo en España, yo ya te digo que yo llegué sin conocerla y terminé amando la revista porque, joder, la primera publicación que en Estados Unidos protesta contra la guerra de Vietnam es Playboy. La primera publicación que se pone a favor de los negros en Estados Unidos es Playboy. A todo esto la gente no sabe. El famoso James Bond, el 007, nace de un relato en Playboy. No sé, te voy a poner un ejemplo. Woody Allen era el crítico de cine, fue crítico de cine en Playboy. Stephen King empezó con sus primeros cuentos en Playboy. Después miró casi Stephen King. Andy Warhol ilustró algunos artículos de Playboy. Claro, dices, cuidado, era esto. Y el primer desplegable y la primera portada fue Marilyn Monroe. Estamos hablando de una revista. Pero, dicho todo esto, es evidente que ahora mismo sería políticamente incorrecta. Sería una revista totalmente marginal, a pesar de todo eso. Y que después, no nos engañemos, la gente compraba la revista para ver a las chicas desnudas. Pero todo eso le ponías un envoltorio muy espectacular. Y ese envoltorio era, pues ya te digo, artículos, pues claro, Juan Marsé colaboró conmigo en la revista posteriormente cuando yo fui director. Y así, muchísima gente muy, muy importante que estaba allí. Pero era políticamente incorrecto. Pero yo le voy a cambiar a Juan la pregunta. ¿Torpedo sería posible ahora? Es una buena pregunta. Torpedo, no olvidemos que El País, el diario más progresista de España, empezó a sacar las historias de Torpedo y terminó censurándolas. Porque la sociedad ya empezaba a ser mojigata. Y no era la sociedad de ahora, que ya no es que sea mojigata, la sociedad de ahora ya es un espanto. Ahora tienes que mirar mucho lo que dice. Con todo esto, claro, yo cuando me preguntan por Playboy, y siempre me preguntan, ¿y tú has estado en la mansión de Hefner? Pues yo he estado en la mansión de Hefner. Y entonces ya la gente parece una locura porque has estado allí. Bueno, pues sí, has estado. Y que estuve, me tomé unas copas y me marché y no pasó nada. Y me pareció una horterada de casa. Ahí en Beverly Hills. Me pareció una horterada con una especie de zoológico que tenía ahí con avestruces y tonterías. Pero este tío está loco. Pero bueno, es igual, pero forma parte un poquito de una época y es una época que está bien. Y bueno, ahora se criticaría de machista, pero esto ya son cosas muy complicadas. Yo ahí prefiero no entrar porque es que digas lo que digas, vas a meter la pata. Es así de claro, porque la sociedad ahora mismo no está por aquí. Yo creo que era mucho más permisivo y éramos mucho más libres hace 30 años que ahora. Y esta es una realidad, porque ahora, hace 30 años luchábamos para quitarnos la censura y ahora somos nosotros los que nos autocensuramos en todo lo que hacemos. Con lo cual eso me parece muy triste y muy pobre. Pero José Luis, no vamos a andar por esos fangos porque tú te jubilas ahora, pero a mí todavía me quedan unos añitos de trabajo. Y no bueno, es lo que os queda. Oye, sois jóvenes y podéis cambiar el mundo. Antes nuestro reto era cambiar el mundo. Ahora ese es el vuestro, ¿no? Ahora es sobrevivir a él, puede ser, ¿eh? Bueno, sí. Nos pregunta Águeda, que recordamos que está organizado conjuntamente con su librería, con el Árbol Blanco. José Luis, si no crees que hoy en día se posa, ¿no crees que los lectores
pueden llegar a perderse entre tantos cómics y libros que se publican semanalmente? ¿Y cómo puedes saber qué es lo que va a gustar cuando llega a una librería? Bueno, esto es difícil por varias razones. A ver, ¿por qué se publica tanto? Bueno, se publica tanto porque hay mucha gente que le gusta el cómic y quieren editar cómics. Entonces hay muchas editoriales grandes, bueno, muchas grandes, hay dos, después hay dos medianas grandes y después hay algunas medianas y muchas pequeñas. Y todas ellas editan cosas muy buenas. O sea, no es que digas los grandes se editan más o mejor. No. Todos editan cosas muchas y muy buenas. Entonces, yo antes te hablaba de dos tipos de editores. O sea, yo soy el editor profesional que intento enfocar las cosas diciendo, bueno, a ver, este producto ha de tener un BEP, un break-even point, tenemos que llegar ahí. Para llegar aquí tengo que mirar los costes, voy a fijar el precio en base a los costes, vamos a desarrollarlo, vamos a ver la temática y demás. Y está otros muchos editores que son vocacionales, que les gusta el cómic y editan aquello que les gusta y que en muchos casos, en algún caso les va bien y en muchos casos les va mal porque es muy difícil. Estos señores están haciendo un poquito de mecenas del cómic para algunos autores que después a lo mejor hay gente que no reconoce el esfuerzo de estos señores. Porque es que, lo poco que pasa es que el mercado español, el problema que tiene es que es muy pequeño. Se edita mucho, como dice, se edita muchísimo, más que en otros muchos países, y sin embargo tenemos muchos menos lectores que otros países. Muchos menos lectores porque, a ver, en nuestro entorno tenemos menos población que Italia, menos población que en Francia, menos población que en Alemania. Sin embargo, en cuanto a títulos, estaremos más o menos ahí. Por ejemplo, en el caso de lo que a mí me afecta en Marvel, nosotros editamos más Marvel que Francia, Italia y Alemania. Sin embargo, tenemos muchos menos lectores porque tenemos muchísima menos población que ellos. Y después no tenemos la tradición lectora de cómics que tienen Francia o Italia. Alemania ya tiene mucha menos tradición lectora de cómics, pero Francia e Italia tienen una tradición lectora espectacular. Entonces, se edita. Es más, sí, pero no podemos editar. O sea, yo sería partidario de editar menos e intentar aumentar las tiradas. Pero lo que ocurre es que el núcleo de lectores es pequeño, son pocos lectores, pero muy fieles y que compran mucho. Entonces, claro, esto crea una situación que yo sé que es muy, muy complicada para las librerías, que, bueno, necesitarían un tipo casi de ayuda, tipo subvención del Estado, si cumples una serie de requisitos y una serie de cosas, porque es venta de cultura. Pero esto es muy difícil de llevar y tienes razón, editamos demasiadas cosas, en España se editan demasiadas cosas. José Luis nos comenta una de nuestras voluntarias, Isiar, que está por aquí por el chat, que es muy interesante la charla. Bueno, pone muy interesantes, me imagino que el halago va dirigido hacia ti, así para que lo tengas en cuenta, que todavía estás ahí, a pesar de que es tu último mes ejerciendo como editor en Panini, que sigues levantando pasiones. Y después, por otra parte, nos comenta por aquí María Fernanda, tenemos la pregunta aquí archivada, que ¿cuál es el cómic con el que te quedas después de estos 16 años editando para Panini? A ver, yo me quedaría con Subnormal, porque es el último, y todo lo he enfocado hacia esta explosión que está teniendo esta obra, que para mí es tan importante, pero claro, es muy difícil también decir me quedo con esto y no me quedo con lo otro. Yo, por ejemplo, por amistad con Bernet y Abulí y demás, el poder haber editado la obra integral de los dos, ¿no? Tanto los relatos de Torpedo, que los publiqué yo en Playboy, como las historias completas de Torpedo y las historias negras y demás, hombre, esta obra también es una obra que me ha encantado haber hecho y que siempre tendré en el recuerdo. Después, claro, he sacado cosas de Marvel que me han entusiasmado y que he descubierto, pero son cosas que estaban ahí. La participación como editor, cuando haces una cosa de Marvel, es mucho menor que la que haces, por ejemplo, con un cómic hecho por un autor, que lo conoces, que demás, que has participado, que has dicho, oye, esto sí, esto no. En Marvel, de algún modo, el producto ya está hecho. Ha habido otros editores en Estados Unidos que lo han hecho muy bien. A nosotros nos llega, lo que hemos hecho es traducirlo y ver físicamente en imprenta cómo editábamos aquello. Si le poníamos tapadura, tal, medidas, número de páginas, calidad del papel, hemos hecho otras cosas. Claro, esto
que uno debe ser agradecido porque es de lo que realmente hemos vivido, pero para mí no tiene el mismo peso que, pues esto, que Torpedo, pues que, claro, es lo que digo, yo empecé en el mundo del cómic con Altuna y Bernet y Abulí. Claro, y esto está aquí, ¿no? Eso está aquí y eso, de algún modo, pues, oye, tienes una empatía hacia ese producto especial, como la tengo hacia, ya te digo, hacia el de Subnormal, porque he participado muy activamente y las cosas están saliendo como esperaba, ¿no? Y con lo cual estoy muy orgulloso de ese producto. Pero claro, yo te diría que de todo lo que hemos editado de autores españoles, estoy encantado y es lo que más me gusta. De todo lo que he hecho, por tampoco personalizar, pero todos los libros de autores españoles que hemos sacado me encantan. Hay algunos que seguramente a lo mejor ni han llegado a lo mejor a Tenerife y tal, porque es muy local. Sacamos uno que se llama Taxi Driver, ¿no? Taxi Driver. Pero claro, no tiene nada que ver con la película de Niro, sino con un dibujante que en Playboy sabéis que para partir los artículos se utilizaban chistes a página. Entonces, Vie era un dibujante que colaboraba con El Jueves y se quedó sin trabajo y empezó a hacer colaboraciones con Playboy. Pero claro, al salir del Jueves no podía vivir con trabajos muy esporádicos y tuvo que buscarse la vida de otra manera. Y la manera de buscarse la vida es que, hablando él con su mujer, le dijo, es que, ¿qué puedo hacer? La mujer dijo, tú te orientas bien y sabes conducir, mira a ver si te puedes hacer taxista. Y si tú taxista. Y entonces un día me vino y dije, tengo el gusanillo de dibujar. Y dije, mira, Ville, escríbeme tus aventuras con el taxi y te lo publico mañana mismo. Y bueno, fue un éxito relativo, tirando a grande, en Cataluña, pero claro, el taxi era un taxi de Barcelona. Fuera de Barcelona la gente lo entendía menos, pero era un libro muy, muy divertido. Muy, muy divertido. Después sacamos la segunda parte, donde ya le pedí, porque él dijo, y es que ya no tengo muchas más ideas. Y es que también estoy bastante orgulloso de este libro, porque también interviene de algún modo, porque él vino a verme, me dijo, yo quisiera hacerlo, pero es que no tengo ya ideas. Y entonces le dije, mira, yo te buscaré un guionista, que fue Enrique Sánchez Abuli, le busqué a Abuli para que hiciera el guión, pero no todo ha de ser ficción, han de ser historias reales. Entonces, cuéntame qué apoyo. No, es que ya todo lo que tenía que contar lo conté, no hay nada más, es que no se me puede. A ver, piensa, dime alguna cosa que hayas vivido, ¿no? Y entonces va él y me dice, pues no lo sé. El otro día cogí a un señor mayor que iba con una chica de una belleza, una espectacular, por la noche, y me dijeron que los llevara al bingo. Y dije, bueno, al bingo. Y entonces yo iba mirando por el retrovisor y el señor se dio cuenta y me dijo, oiga, joven, no piense usted mal. Dijo, yo no pienso nada. No piense mal. Usted queda me echa a mí. Y el tío se veía más o menos jovial, joven, no sé, 85 años, 80. Dijo, no, tengo 91 años. Madre mía. Tengo 91 años. Y usted está pensando mal. Esa señorita es mi enfermera, que mis hijos no me dejan salir si no voy con ella. Y entonces iba con la enfermera, que era una mujer espectacular, al bingo. Y entonces dije, pues mira, oye, guioniza, que Enrique guionice algunas historias con este anciano, pero claro, que parte de una realidad. Él recoge al señor anciano de 91 años para llevarlo al bingo con la mujer espectacular que iba. Y a partir de aquí pues, montan unas cuantas historias del anciano con la chica, que están guionizadas y son ficción, ¿no? Pero bueno, son cosas que... Es divertido. El trabajo de editor, cuando encuentras cosas así y tienes esa empatía con los autores y puedes hablar y demás, intercambiar, pues eso, digo, el diálogo es lo más importante. Cuando tú consigues hablar, pues Vie no se le ocurría que ese personaje, que ese abuelito al que había llevado y tal, pudiera dar para protagonizar el cómic. Digo, hombre, yo lo veo clarísimo, es una historia, vamos, casi de novela, ¿no? Contar la historia de este señor. Y bueno, yo diría esos 3 títulos, más o menos, y todo en español. José Luis, ¿has arriesgado cuando llegas al mundo del cómic y quizás te ponen ese San Benito de que no eres experto, que no eres conocedor y se te ocurre publicar una historia de las vivencias de una persona en un taxi? No sé, ahora me ha surgido la pregunta, ¿cómo fue recibido el TVO en este caso? No, el cómic, tío, a ver, tuvimos suerte, para que hagas una idea, la televisión de Barcelona, ¿no? BTV, hizo un reportaje con Vie, lo pusieron en un taxi y colocaron al taxi, con el taxi de Vie conduciendo, la periodista detrás hablando y había como 3 cámaras, una que estaba delante del taxi, otra en los laterales para que se viera la entrevistadora y demás,
y otra fuera que los acompañaba, tal. Hizo un reportaje espectacular, claro, fue muy bien recibido porque tenía, hombre, aquello tenía gracia. Las historias que contaba, siendo reales, había algunas espectaculares. Por ejemplo, un ciego que le coge el taxi y le dice que quiere ir de putas. De, oiga, tal, quiero ir de putas, lléveme. Y entonces, se convenció y cómo me gustan para que me lleve a ver. Tal. Y yo, no, usted, vaya yo por la voz, ya veré con cuál me voy. Y esto es una historia real, ¿no? Con lo cual, los taxistas escriben muchas cosas. Su vida, lo importante es la vida. Yo siempre he dicho, cuando hablo de muchos autores, hablo de Paco Roca, el gran acierto de Paco Roca, es que te cuenta cosas de la vida, cosas que te pasan. Y eso es lo que comunica a la gente. La gente que, a ver, tú puedes querer superhéroes y están muy bien los superhéroes, pero sabes que el superhéroe no existe. Pero cuando te cuentas cosas de ese, ostras, y esto pasa cuando a ti no te va a pasar nunca. Esto del taxista y el ciego, tal, no te va a pasar nunca. Bueno, pues eso es una historia que además es una historia muy, muy, muy tierna, porque él lleva al taxista, lo lleva al prostíbulo y después le pasa a buscarme después, pasa a buscarle y cuando le va a buscar, el ciego se pone a llorar. Es que es muy triste esto que tengo que hacer, es muy triste esto de que me tengan que llevar, que no sé qué, que tenga que hacer esto para... Joder, es la vida, ¿no? O sea, con lo cual, son cosas que no, que en el fondo, a pesar de la dureza, eso es tierno. Y bueno, yo creo que ese cómic estuvo bien. Después, ya te digo, vendió en Cataluña, fuera de Cataluña, bueno, fuera de Barcelona, las ventas ya fueron bajitas, pero cuidado, fueron bajitas porque un cómic de autor español generalmente no vende más de 1000 ejemplares. Y esto también hay que decirlo como editor. O sea, como editor, un cómic de Marvel tienes unas ventas que son muy altas, o de DC tendrán unas ventas altas, o de Star Wars, algunos mangas tienen unas ventas espectaculares, pero de autores españoles, Paco Roca vende mucho, pero a partir de ahí empiezas a tener problemas cuando es una obra propia. A lo mejor ese mismo autor te hace algo para Marvel y puedes vender 20.000 ejemplares, pero cuando te hace una obra personal y tal, que es la que más te llega, pero que le has quitado el superhéroe de turno y demás, y el sello Marvel o DC, vas a sufrir esa obra. Y esto es porque hay muy pocos lectores y aún no hay, aunque hemos mejorado muchísimo, y yo creo que estamos, yo diría, en la mejor etapa de la historia del cómic en España, en cuanto a reconocimiento y ya destacando que no es un producto de niños y demás. A pesar de eso, dices, hombre, todavía tenemos que caminar mucho, tenemos que cambiar mucho para que la gente disfrute y aprecie mucho más todo esto, ¿no? Estas obras, hay obras, o sea, yo siempre pongo como ejemplo El Intachable o Máxima Discreción, 2 obras que saqué hace poco, que me parecieron espectaculares de género negro, de novela gráfica y demás, y sin embargo, bueno, ahí están, no han sido un éxito ninguna de las dos. Sin embargo, ha sido un gran éxito la de Lorca, un poeta en Nueva York, ha sido un éxito fantástico, ya hemos vendido más de 30.000 ejemplares, a Carla Sesquem le llaman de universidades americanas para que dé conferencias sobre Lorca, y todo a partir de un cómic, ¿no? Con lo cual, bueno, estas cosas son las bonitas que te ocurren a veces, ¿no? Como editor, vamos. Qué bueno. Nos pregunta, bueno, te están diciendo por aquí Rubén Esteban que gracias por hacer tan buen trabajo, José Luis, y hacer que vaya también el cómic, que si en España está mejorando ese apartado gracias a ti. Bueno, Rubén, muchas gracias, pero hay mucha gente haciendo bien su trabajo y poniendo horas, Rubén, y es un poco de todo, y es de los lectores. O sea, sin lectores no habría nada, y sin lectores de la calidad que tenemos. O sea, el problema no es que haya... El problema es que hay pocos lectores, no que sean malos, son muy buenos y saben mucho. Esto, mira, esto es como las librerías especializadas. Las librerías especializadas, si no fueran por las librerías especializadas, en España no habría industria del cómic. Porque hubo un momento cuando todo desaparece que ¿quién iba a editar cómics? Nadie. Y son los libreros especializados, que son gente que adoraban los cómics, que montan el negocio y ha ido creciendo. Pero claro, de no ser por ellos, no habría. Por eso digo que las librerías especializadas, aunque siempre se quejan y siempre se meten con los editores, y los editores son los malos, pero bueno, se lo perdonamos porque realmente sin ellos no habría industria. Su papel es muy, muy importante. Y bueno, y el editor ya sabe que también tiene que llevar el papel del malo, porque el editor en el fondo es al que pegan todos. Es al que pegan todos, ¿no? Porque es normal. Es el que está ahí, es la empresa, y todo el mundo
se cree pues que, no sé, que podrían haber vendido más. Sí, pero es que eso a veces no está en nuestras manos. La cadena es muy extensa, ¿no? Y después, claro, dices, el lector quiere un tipo de producto. Y el tipo de producto que quiere, cueste lo que cueste y demás, lo van a ir a buscar. Y sin embargo, un producto que no conozcan y demás, o que la temática no la traiga mucho, pues es difícil acceder. Por eso digo que, Rubén, el trabajo es de muchos y bueno, y gracias, muchas gracias por englobarme en el grupo de los que lo hacen más o menos bien. Perfecto. A ver, nos pregunta María Fernanda también que si crees que con el auge de la narrativa en imágenes, ¿crees que se podría desarrollar un nuevo género periodístico basado en el lenguaje de cómics de la narrativa gráfica? Bueno, existe un poco la viñeta periodística, ¿no? Pero no sé si a lo mejor quizá conoces o crees que podría aparecer algo nuevo. A ver, el cómic está estrechamente vinculado a todo lo que es la prensa. Los dominicales de los periódicos, no olvidemos que nacen gracias a Yellow Kid, ¿no? Nacen gracias a un personaje de cómic que se están peleando los dos grupos empresariales de prensa más grandes en Estados Unidos por tener Yellow Kid, y creo que en un determinado momento se publicaba Yellow Kid en periódicos de las dos empresas. Y ahí nacen los dominicales, porque esto salía los domingos, ¿no? Hay muchas, después están, no sé, nosotros ahora estamos editando las tiras de prensa de Spider-Man, por ejemplo. Bueno, esto ha existido hace mucho tiempo y después están los periódicos. Yo creo que hay una edición muy grande. Yo creo que donde está la verdadera revolución dentro de la comunicación con el mundo del cómic y demás, ha de estar mucho más que en esto, en el mundo digital. Cuando se habla del cómic digital, pasar con cómic digital y demás, yo siempre digo que mientras lo que se ponga digitalmente sean PDFs, tiene poco sentido una sucesión de PDFs de páginas de cómic, porque el placer de pasar la página, no sé, o sea, a los que nos gustan los libros y demás, abrir un libro o leer casi la tinta, disfrutar con el tacto del papel y demás, eso no tiene precio. Pero bueno, las nuevas generaciones que viven prácticamente enganchadas a las nuevas tecnologías, tendremos que hacerles un producto, pero claro, el producto no ha de ser el mismo que tienes en papel. Yo creo que ha de ser muy diferente, y creo que eso es lo que aún no está creado. No está creado, por más que digan, no, es que aquí puedes ver viñeta a viñeta. Es que una página de cómic no la puedes ver viñeta a viñeta, porque la página en sí muchas veces o la doble página te está narrando muchas más cosas de lo que estás viendo. Si ves una viñeta, es como decir, ve una parte del mundo, ¿no? Casi entraremos aquí en un discurso filosófico de Platón, ¿no? Diciendo, estamos viendo una parte y estamos pensando que eso es el mundo. No, el mundo es la doble página. Pero claro, en un PDF, en un ordenador, pues tiene menos gracia, evidentemente, que en el papel. Yo creo que habrá que desarrollar un nuevo tipo de cómic precisamente para el mundo digital y que ocurran otras cosas. No me digas que, ya te digo, yo soy un editor viejo. Estas cosas es para los nuevos que vengan, que sean capaces de pensar como piensan. Es un poco lo que te digo. Yo no conocía a los lectores de cómic y he terminado conociendo muy bien a los lectores de cómic de mi época, a los que le ve, porque a pesar de que la gente cree que todavía existe el tópico de el cómic es una cosa de niños, no, el cómic es una cosa de adultos, y de adultos inteligentes, además. Digamos, es de adultos inteligentes. Y eso está ahí. Pero claro, yo terminé conociendo a esos lectores. A estos nuevos lectores que viven enganchados permanentemente al móvil, a la tablet, al ordenador, que ves en una mesa 4 hablando y se están hablando por el teléfono en lugar de... Yo esto no lo entiendo. Si hay 4 en una mesa, el teléfono lo apagas y hablas. Claro, es tonto que esté enganchado al teléfono. Yo cuando estas cosas, pero claro, habrá que hacer un producto para esta gente también. Y esta gente sí que es posible que entienda mucho mejor un cómic digital, pero hecho para digital, precisamente. Y ahora, yo no lo sé, y entre nosotros ahora tampoco tengo ganas de aprender este mundo. Yo prefiero vivir en el mundo del papel, que es el que me llena realmente, ¿no? Bueno, y hablando de vivir en ese mundo del papel, José Luis, ya vamos llegando al final de la charla. La verdad que se me ha pasado volando, pero una de las cosas a las que te quieres dedicar ahora es a escribir, como comentabas hace poquito, ¿no? Sí, bueno, siempre he querido escribir. Lo que pasa es que yo siempre me defino, cuando me dicen esto, como un periodista oxidado. Yo soy un tío que en mi época esta que estaba en Protagonistas, hacía el Don Basket, hacía las dos revistas al mismo tiempo,
y colaboraba con Playboy. Claro, donde disfrutaba era con Playboy, pero claro, yo recuerdo que José Manuel Lara pues se encaprichó de mis artículos, ¿no? Ya el director lo tenía crucificado y decía, es que quiero más artículos de Córdoba, más artículos de Córdoba. Era continuo. Y el caso es que el llegar a la dirección y ponerse, mira, tiene que venir Córdoba ya para dirigirlo sí o sí, explotó porque es cuando Woody Allen hizo la película aquella de Días de Radio, y entonces encargaron un artículo, y sabes que en Playboy los artículos no iban con fotografía. Las secciones sí, pero los artículos iban ilustrados, y ahí los ilustrados eran buenísimos. Y se le encargó una ilustración a Ciruelo, que era una radio de aquellas antiguas con las válvulas, una maravilla de ilustración. Tenían la ilustración, José Manuel Lara, él hacía de editor de Playboy en la época aquella, ¿no? Porque él era presidente de Planeta, Ricardo Rodrigo era el consejero delegado, y cuando se monta Editorial Origen y demás, pues se lo montan los tres un poco, ¿no? Con Roberto Altarriba, y se reparten las revistas, que eran Belleza y Moda, El Mueble y Playboy. Y José Manuel dice, no, yo quiero Playboy. Y él lo controlaba. Entonces, dentro del control de Playboy, pues él pidió este artículo, que lo quería, y se lo encargaron a 5 o 6 personas. Y José Manuel Lara lo fue rechazando todos. Y al final, me acuerdo que era un viernes, vino Luis Vigil, que era el director, me dijo, José Luis, ya no sabemos qué hacer, intenta escribirte un artículo. Y joder, me estás diciendo aquí, yo el fin de semana haré cosas, no sé si tendré tiempo. No, es que estamos en cierre. Bueno, le hice un artículo el lunes y José Manuel Lara se volvió loco con el artículo. Oh, me ha encantado, por fin lo que yo quería, no sé. Claro, a los 2 meses se encargaron al director y me ofrecieron la dirección. Entonces, yo antes de aceptarla, porque esto siempre lo he hecho, le dije, Luis, ¿tú has llegado a un acuerdo y te quieres ir? Me dijo, sí, yo ya no aguanto la situación, porque todo el día tal, me indemnizan muy bien, no te preocupes, no te voy a odiar porque ocupes mi cargo, y entonces sí que lo acepté. Muy bien. José Luis, vamos a terminar con pues 3 preguntas. Una nos la hace Javier Mesón. Dice que si hay alguna posibilidad de lanzar la grapa de Panini en formato digital o algún bonus en grapa digital comprando la grapa en papel. No sé si hay algún plan o alguna idea de hacer esto. Bueno, a ver, Javier, hola, buenas noches ya, porque ya son de noche. Javier es no sé si lo sabéis, pero es el mayor experto que hay en España de torpedo. Javier Mesón. Vaya. Es la mayor eminencia de torpedo. Y entonces no sé por qué, si te gusta tanto torpedo, porque se mete con lo de los superhéroes, ¿no? Pero a ver, lo de la grapa es que las ventas son muy pequeñas de digital. Esto es algo que tiene un coste, y después, si tiene un coste y la gente lo agradece y lo valora, está muy bien. Mira, nosotros durante la pandemia hicimos una cosa. Para que la gente pudiera leer cómics, ya que las librerías estaban encerradas y demás, pusimos una serie de cómics digitales de descarga gratuita. Las descargas fueron muy pocas. Y pusimos los de Marvel, y no pusimos lo malo, pusimos Civil War, Lobezno, el viejo Logan, todo esto que ahora tenemos en el Marvel más está volando, todo eso lo pusimos en digital al precio de €1. No sé si €1 o 90 céntimos. Era la cantidad mínima para que la plataforma, porque la plataforma dice, si vosotros sois muy generosos y queréis regalar el producto a los lectores, regalarlo, pero nosotros tenemos que cobrar, porque tenemos un gasto de plataforma. Bueno, el caso es que en los españoles pudimos hacerlo porque era una descarga directa, lo de Marvel tenía que ser a través de la plataforma, y ya te digo, era €1, claro, si por €1 tú tienes Civil War o tienes el viejo Logan, baratísimo, es baratísimo regalado, es un regalo en realidad. Sí. Pues tuvimos los 2 primeros días muchas descargas, el tercero menos, y el cuarto día no había descargas. Lo cual quiere decir que la gente que le interesa el mundo del cómic digital son muy pocos siempre, pero sí que tiene un coste digitalizar todos esos cómics que juegas ahí. Esta es la realidad. Entonces, Javier, esa es la causa. ¿Se podría hacer? Bueno, en algún momento se podría hacer, pero tú sabes cómo es. Vivimos en un país muy pirata. Si tú empiezas a poner todo el mundo va a terminar descargando. Que ya sé que está por ahí, que hay gente que lo hace, y que hay gente que se compra los mangas en Japón y los traducen y los maquetan y los ponen en internet. Claro, yo no entiendo esto, ¿no? Esto es muy grave, pero bueno, es una realidad que está ahí y que tenemos que convivir con ella. Que nosotros
fomentarla haciéndolo tampoco, ya te digo, pero que esto es una cosa personal mía y que una vez no esté yo en Panini, yo no sé si a alguien le dará por hacer esto, ¿no? No lo sé. Yo no lo haría. Yo no lo haría en principio y yo en el mundo digital creo que sí que hay que hacer algo, pero hay que hacer algo nuevo y totalmente diferente. José Luis, penúltima pregunta. ¿Cómo se vive como editor cuando una de tus publicaciones, o de tus autores en este caso, recibe un premio internacional? ¿Lo hace también Águeda? A ver, con mucha satisfacción. Yo me alegro casi por ellos, mucho más que si me lo dieran a mí el premio, te lo digo en serio. Hay una pena. A mis autores les dan pocos premios. Son muy buenos, pero les dan muy pocos premios. Ya te he dicho lo de Carlas Esquembre y Lorca. Hombre, yo creo que Lorca, un poeta de Nueva York, tenían que haberle dado el premio nacional de ese año. Seguro que fue el cómic español que más vendió ese año, posiblemente. Bueno, no se le dio. ¿Por qué? Pues yo siempre digo que Panini, los superhéroes, Marvel, de algún modo, son los arbolitos que no nos dejan ver el bosque. Entonces, todos nuestros autores españoles ahí están penalizados. Ahora, yo he vivido con gran pasión, te diría, y les he felicitado rápidamente a todos los autores de Marvel cuando ganan un premio. Cuando les han dado el Eisner a Salvador Larroca, por ejemplo, yo me entusiasmé y no sé, yo creo que igual me alegré más que él, ¿no? Porque además Salvador es un tío que se lo merece y que muchas veces no se le ha reconocido todo el talento que tiene. Por eso te digo que yo estas cosas sí que las vivo de esta manera. Yo me alegro muchísimo, pero lamentablemente espero que ahora con Subnormal nos den todos los premios este año, porque si no ya no entenderé nada. Pero es algo que sí que pasa. Que, por ejemplo, en Barcelona estamos ausentes. Pues, y el premio que ha ganado, ¿qué ha vendido? 300 ejemplares. Y le han dado el premio en Barcelona al mejor cómic del año. Digo, pues no lo sé. Yo creo que también se ha de mirar un poquito que eso llega a más gente. Porque si haces un cómic para minorías tan exquisitas, yo no sé por dónde van los tiros, ¿no? Pero yo no comparto eso. Por eso te digo que lamentablemente andan muy pocos premios a mis autores. Espero que en el futuro los autores de Panini sí que les den muchos, ¿eh? Y José Luis, última pregunta para no quitarte más tiempo porque ya nos hemos pasado un poquito de la hora. Este tipo de trabajo es un oficio, bueno, es una profesión donde trabajas con muchísima gente, trabajas con muchísimas personas y con muchísimas historias. Yo ya hemos tenido también conversaciones sobre esto, que muchas veces llegan personas que te cuentan historias vinculadas a aquello que estás haciendo y que hacen que se te rayen los ojos. No sé si tú tienes alguna que vas a recordar con especial cariño una vez que ya cuelgues la chaqueta de editor cuando termine el mes de septiembre. No, mira, de los autores con los que he hablado y demás, y obras en las que me implica mucho y tal, yo te diría que de todos guardo un recuerdo fantástico y no los voy a olvidar. Repito, la última, lo de Iñaki, porque es que me parece muy duro lo que ha sido su vida. Yo me pongo en su pellejo y digo, caramba, yo no sé si habría aguantado todo eso. Está ahí. Lo que te he contado de Biel, el taxi, no sé, con Juan Carlos Bonache, por ejemplo, esto de los bebés, que es un libro que yo enseguida vi que ese libro tenía todo el sentido del mundo, ese libro. Porque, claro, yo que soy abuelo, dije, quiero que hagas uno abuelos primerizos. Veo cómo somos los abuelos que parecemos tontos con el niño, ¿no? Y que todo aquello que no hemos podido hacer con nuestros hijos lo hacemos con los niños y ahí ya no hay normas, les das todo lo que ellos quieran y demás, ¿no? Y bueno, y ahora pues con Bonache, antes de jubilarme también dije, mira, antes de jubilarme quiero cerrar contigo un contrato con 2 nuevas entregas. Teníamos Padres Primerizos, porque lo había visto con mi hija, Abuelos Primerizos, porque lo vi conmigo, y ahora quiero, porque claro, ya soy doble abuelo, quiero uno que sea sobre el príncipe destronado, como el niño cuando nace su hermano, queda las cosas que hacen cuando se destronan, y hay otro, o sea, son 4 libros que vamos a cerrar ahí. Y bueno, y he querido cerrarlo, aunque cuando salga el libro yo ya no estaré en Panini, pero que son cosas que como te llegan y que compartes y que forman parte de la vida de los autores, pero también de tu propio entorno, de tu propia vida, a mí me parece hermoso. El oficio de editor es un oficio muy bonito, a pesar de que tengamos críticas, a pesar de que a veces dices, hombre, todo este esfuerzo que hemos hecho y nadie lo reconoce, o la frustración que te llevas cuando una obra en la que le has puesto todo el cariño del mundo ha vendido 300 ejemplares. ¿Cómo puede vender 300 ejemplares esto? ¿Cómo puede vender? Por ejemplo, Capa Blanca. Es un libro, pero maravilloso. Hemos vendido 500 ejemplares, creo, en España. En Bélgica, un país con una población muchísimo más pequeña, llevan 4 veces más o 5 veces más que nosotros. Y ya le han montado una exposición tipo museo a Joan Mundet.
Eso es lo importante claro, eso cuando en España ves que no lo has conseguido, te llevas una frustración que dices, qué tonto soy o qué mal lo he hecho, que no se ha habido que la gente valore esta obra. Pero claro, a veces no controlas todas las cosas, ¿no? Y a veces te falla la promoción y a veces el crítico tiene su opinión y no es la tuya, ¿no? Bueno, es lo que hay. José Luis, pues muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros yo te lo digo como director de la Fundación Cinemascomic, es un auténtico orgullo contar contigo para cerrar para inaugurar estos encuentros con editores de la nueva actividad de la Cátedra Cultural Moebius, ahora que te despides, y por supuesto darte las gracias por todo el aporte que has hecho durante estos 16 años de trabajo. No, yo gracias a vosotros por el festival que organizáis, gracias por los lectores, gracias por aguantar las cosas que aguantáis a veces en las islas, que yo sé cuando le envío a Manuel Darías ejemplares para críticas y me dicen que en aduana le han querido cobrar estas cosas. O sea, gracias por aguantar todo esto y seguir leyendo tebeos, que sois gente maravillosa. Gracias a vosotros. Un abrazo, José Luis, y antes de despedirnos, muchísimas gracias a todas esas personas que nos han estado escuchando y que nos van a escuchar en la retransmisión que se va a hacer después de este vídeo en las redes sociales del Salón del Cómic de Santa Cruz y también en su canal de YouTube. Recordamos, esto sí que ha sido posible esta emisión gracias a la librería El Árbol Blanco, y que nos volvemos a ver durante el mes de octubre. En cuanto podamos. Perfecto. Exactamente. Y, José Luis, el año que viene, en el Salón del Cómic, te vemos por aquí, por Tenerife, en el 2021, si toda la situación sanitaria lo permite. Esperemos que sí. Vale, hasta otra. Un abrazo fuerte. Hasta otra. Vale.